Queridos hermanos, recuerde, confiando en el Señor, confiando Amén. en el Señor. Vamos a la palabra del Señor, por favor. El tema de esta tarde es Dios y la adversidad. Amén. Dios y la adversidad. Y para ese tema nos vamos a ir a la carta de Santiago, Santiago capítulo 1, y vamos a leer del versículo 2 hasta el 8. Santiago capítulo 1, versículos del 2 hasta el 8. Dios y la adversidad. Vea que no le estoy diciendo el cristiano y la adversidad. Los cristianos, amado hermano, no jugamos un papel preponderante en medio de las adversidades. Hay muchas cosas que vienen a nuestra vida que no dependen de nosotros, ¿sí o no? No dependen de nosotros, pero todo viene de Dios. Así es que vamos a la palabra del Señor. ¿Quieres leer el trozo de la palabra? Vamos a ver Dios y las adversidades. Vámonos a, ya dijimos Santiago 1:2. Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Amén. Y el versículo 8 dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Señor, Amén. añade bendición a su palabra. Amén. Bien, amados hermanos, fíjense que la adversidad, fíjense que realmente, amados, nuestra vida está llena de adversidades. Quisiera decirle que no, pero cómo no, así es. La vida del hombre es la resolución de adversidades, no es otra cosa. Salimos a la casa a resolver todas las adversidades, nos pagan por resolver adversidades, nos pagan, nos piden consejos para qué, para resolver adversidades. Vamos con nuestros hijos y escuchamos cuáles son las adversidades de ellos. Entonces vemos que en todo momento hay problemas, pero así nosotros cuando hablamos de adversidad, no hablamos de un problema, sino que de repente hablamos como de un estado donde está viniendo una vez y otra vez. Recuerdo que una vez estábamos ahí en la iglesia central y llegó a predicar Marcos Witt, y entonces él dijo algo que no se me olvida, que el problema, que lo difícil de los problemas o de las adversidades en este caso no es que sea una, sino que son varias. Y puso él ¿cómo se llama? Con una especie de metáfora de la lancha, ¿verdad? Que cuando se está acercando a la orilla comienza a golpearla, o está, queriendo salir al mar, comienzan las olas pequeñas a golpear, y no se trata de un problema, sino que se trata de muchos. Entonces, la adversidad en sí es un tiempo donde nosotros vemos que no es que viene un problema, sino que vienen muchos. Y cuando hablamos de adverso, hablamos de contrario a nuestros planes, contrario a lo que nosotros habíamos pensado, contrario a lo que esperábamos. Pero, amados hermanos, no es que la cosa se ha salido de control, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que tener claro en nuestro pensamiento algo. Nosotros no tenemos mucho control. Tenemos un ámbito donde podemos ejercer control. ¿A qué horas me levanto? ¿A qué horas me voy? ¿Qué voy a hacer en el día? Etcétera, etcétera. Si me voy a orar o no voy a orar, leo la Biblia, no la leo, voy a trabajar o no voy a trabajar. Entonces podemos tomar cierto tipo de decisiones, pero aún cuando salimos a tomar esa decisión, puede suceder algo que nos impida llegar y concluir
concluir aquello. Por eso es que Santiago nos dice que no salgamos, que digamos, mañana voy a hacer un negocio, sino que digamos, si Dios quiere, voy a hacer tal cosa. Porque es Dios quien tiene el control. Entonces, estas adversidades, estas situaciones contrarias, muchas veces traen a nuestra mente muchas dudas, muchísimas dudas. Y llegamos a pensar que Dios nos ha olvidado, que inclusive las personas llegan a pensar que cuando llega un momento de dificultad a nuestra vida, llegan a pensar que todos estamos como en pecado, ¿verdad? Están haciendo algo malo. Y la Biblia no dice eso necesariamente. Y hoy no vamos a hablar de la consecuencia de nuestros malos caminos. No, hoy queremos referirnos a aquellas cosas que no esperábamos que sucedieran, pero sucedieron. Eso es el tema de esto. Y queremos ver con más o menos unas 4 causas de por qué suceden las situaciones, de dónde vienen las situaciones, y para que nosotros podamos tener confianza. Y por último, vamos a ver cuál debe ser mi actitud. De eso lo vamos a estar desarrollando en toda la charla, en todo el sermón, pero al final vamos a ver qué es lo que yo tengo que hacer en medio de la adversidad. Amén. Ok. Entonces vamos a comenzar viendo, ya dijimos que adverso es contrario. Y fíjense que un detalle bien especial, que ninguna porción de la Biblia dice que no vamos a tener adversidades. Entonces, una adversidad no es sinónimo de pecado. Eso usted tiene que sacarlo de su mente. A veces sí, si usted sabe por qué le están pasando las cosas, usted tiene una actitud pecaminosa, tiene que cambiar. Ahí la situación está fácil. Usted está cometiendo un pecado, pues entonces vaya, confiésese al Señor, sálgase de esa situación y usted verá cómo las cosas van a cambiar. Pero a veces no. No depende de nosotros. Y ahorita todos estamos, el mundo, si vamos cerrando el círculo, desde el mundo está pasando adversidades, porque están pasando muchas cosas que no las esperábamos, que los gobernantes no las esperábamos, el Estado está pasando adversidades, asimismo eso va afectando hasta llegar hasta nuestro núcleo familiar, así como nuestras naciones están pasando adversidades, nuestras familias también. Claro. Y si nuestra familia o nuestro cabeza de familia está pasando una adversidad, así llega también a los hijos y ya se ve afectado un núcleo familiar. O sea que todos estamos pasando por momentos de adversidad, ya sea de manera directa o de manera indirecta. Sí, porque lo que le pasa a papá y a mamá, lo que les afecta a ellos, sea en salud, sea en economía, sea emocionalmente, anímicamente, definitivamente que daña a sus hijos. Así es, lo que está pasando al Estado nos afecta a todos. Claro. Lo que está pasando al mundo, las consecuencias de la pandemia nos está afectando de una u otra manera y así a todos. Es un círculo. Me gustó mucho, vi un anuncio, ¿verdad? Sobre esto, sobre el Estado. Y por cierto, ¿cómo se llamaba? El Plaza Sésamo. Estaba Elmo y el papá en el anuncio y al final terminan diciendo, estamos juntos en esto. Estamos juntos en esto. Y esto así es. Entonces, esta es una adversidad que le ha venido al mundo, pero que nos afecta con diversas adversidades a cada uno, según sea la vida o según sea lo que nosotros estamos viviendo. Y este ¿verdad? es el momento en que se han unido, que las naciones están teniendo el mismo sentir, las familias están teniendo el mismo sentir, y cuánto no más si somos hijos de Dios para estar unánimes y Amén. fuertes en Él. Porque fíjense que no lo traemos ahí, pero uno de los resultados de las adversidades es que primero define quién está unido, ¿verdad? Quién es nuestro y quién no es nuestro. Y a los que son nuestros, a las familias, una adversidad lo une más en lugar de separarlo, lo tiene que unir más, excepto que hayan problemas, y es cuando hay que resolver los problemas para que la familia... Como lo decía el proverbio, ¿verdad? Que no hay hermano más unido que... Amén. Entonces, no que hay amigos más unidos más que un hermano. que sí, un hermano. Pero la casa también, cuando tiene un enfoque un específico, todos,
pues caminan al mismo son. Ok, Amén. vamos entonces y queremos presentarle razones, primero razones de las adversidades, de esos tiempos adversos, de esos resultados contrarios, de esos resultados inesperados. Y para eso quisiera que fuéramos a Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 y 13. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 y 13, porque tarde o temprano, mis queridos hermanos, vamos nosotros a ser parte de esto. Si usted no está pasando adversidad, pues gloria a Dios, pero no se acostumbre mucho, porque tarde o temprano siempre vienen. Ay, el pastor sabe de mal agüero. No es así. No, pero bueno, como lo vamos a ver, el Señor nos dice que no tenemos, ¿verdad? Ni siquiera tiene que sorprenderse, Que claro, sorprenderse ni extrañarse. cuando llega el problema, pues nos saca de base, ¿no? Pero usted no puede mantener así, no puede mantenerse así porque usted y yo dependemos del Señor. Así es que Amén. dice la Escritura, es Primera de Pedro capítulo 4 versículos del 12 en adelante. Y oiga cómo lo dice Pedro. Y mire la primera palabra de esto, quiere decir que se refiere a la iglesia, no a impíos, ¿verdad? Por eso es que no estamos viendo las adversidades resultado del pecado, como consecuencia del pecado. Estamos viendo los problemas que vienen sin aparente razón. Dice, estamos Primera de Pedro 4:12, dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Fíjense, amados hermanos, aquí menciona Pedro, antes de entrar al primero, ¿verdad? Que no os sorprendáis, yo quiero que veamos el versículo 13, porque dice, si no gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. La Biblia dice que Jesucristo a través de la tribulación aprendió obediencia. O sea, recuerde que tiene que hacer una diferencia cuando usted habla de algún tipo de debilidad en Cristo. Jesús hombre y Jesús Dios. La segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, tomó un cuerpo humano e hizo que un cuerpo humano obedeciera de manera perfecta al Padre. Pero para eso tuvo que ser sometido a muchas dificultades, pero él aprendió a obedecer. Llegó un momentito donde le dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero dijo al final, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, en medio de la dificultad, el Señor Jesucristo aprendió a ser obediente. Entonces, tiene un propósito. Entonces, el primer punto que queremos traerle a cuenta de por qué vienen las adversidades es que son una forma divina, ¿para qué? De atraernos. De atraernos. ¿Le guste o no? Es una forma que viene desde el cielo para acercarnos a Él. Yo quisiera que usted, en medio de la adversidad, usted se ponga a pensar cómo está su relación con Dios. Así, franco, o sea, no se engañe, por favor. Usted convencido o convencida de su relación, de cómo está, qué tan cerca usted está de Dios. No hablamos de su presencia, de su omnipresencia, que Dios está presente. No, hablamos de usted en la búsqueda del Señor. A eso nos referimos. Entonces, las adversidades muchas veces son, y la mayoría de veces son para que nosotros nos acercamos. Al impío, al no creyente, ¿cómo le afecta? ¿Cómo le atañe la adversidad? Fíjese que al no creyente le sirve para que pueda en algún momento pensar en Dios. Es la manera, por lo menos mi experiencia es, hermanos, que nadie ha venido al Señor. Yo no conozco a nadie que haya venido al Señor porque diga, estoy tan bendecido que me voy a ser creyente. No, sino que ha sido en las dificultades. La mayoría hemos venido al Señor con un brazo torcido, ¿verdad? Entonces, Dios utiliza las adversidades para que podamos nosotros darnos cuenta cuando no éramos creyentes, que no hay respuesta en esta tierra sino de Dios. Entonces al impío es la manera de llamarlo, y al cristiano definitivamente la manera de decirle, hey, aquí estoy.
Una vez mi papá, allá en El Salvador, estábamos en El Salvador, mi papá ya pasó a la presencia del Señor hace algunos años, pero tenía días de no verlo y de repente me habló por teléfono y me dijo, mira, porque antes yo acostumbraba a ir por 1 o 2 veces por semana y pasaron 2 semanas y yo no fui. Y entonces me habló por teléfono y me dijo, mira hijo, yo te hablo solamente para decirte que tengo el mismo teléfono, tengo el mismo número de teléfono y vivo en la misma dirección, ¿oíste? Me dijo. Ahí nos vemos otro día. Y ¡pum! Me colgó. ¿Qué me estaba diciendo? ¿No? Que ahí estaba. Y que yo no lo visitaba. Entonces, el Padre, quien pagó tremendo precio para que usted pueda acercarse a Él, dice que a través del sacrificio de Cristo nosotros tenemos entrada al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. Entonces, como muchas veces voluntariamente no lo vamos a buscar, no tomamos tiempo para orar, no tomamos tiempo para leer la Biblia, nos cuesta tomar tiempo para estar estar conectados y escuchar la palabra del Señor, pues entonces Dios nos hace pasar por momentos muy difíciles para que nos demos cuenta que ni a mí ni nuestro amigo que es más cerrado, más fiable que un cerrojo de alcázar, como dice la Escritura, él nos dice, mira, yo estoy contigo, pero no hay cómo ayudarte. El abogado nos dice, ya no hay salida, ya no depende de nosotros. Nos dice el médico, aquí tenemos que esperar porque no hay respuesta. Entonces, cuando llegamos a ese punto, entonces Dios lo permite para que digan, hey, es aquí donde tú tienes que ver, es aquí donde está la respuesta. Entonces, no le vea la adversidad como algo sin sentido, por favor. Y que Dios siempre, Dios ahí está en su trono, somos nosotros los que no damos la mirada hacia Él. Correcto, es que Dios no cambia. Así, y Él mismo nos lo dice, porque yo no cambio, ustedes no han sido consumidos. ¿Por qué? Porque Él prometió estar con nosotros. Él prometió que las puertas del Hades nunca iban a prevalecer sobre la iglesia. Pero entonces, Él lo que hace es que nos hace pasar por situaciones muy difíciles, apremiantes, que nos quitan la respiración para que nosotros podamos ir a Él. Entonces, así, entre paréntesis, una manera muy buena de tratar de evitar las adversidades, porque Pedro dice que vienen si son necesarias, es siempre estar tomado de la mano del Señor. No nos garantiza que no van a venir problemas, pero nos garantiza que vamos a estar siempre preparados, ¿verdad? Entonces, es una forma divina de cómo Dios nos atrae. Y tener siempre en cuenta que nos dice, como nos dice Pedro, que no nos sorprendamos, que las pruebas van a venir, ¿verdad? Aunque eso es imposible, ¿verdad? Pero porque uno sé... No, porque cada quien sabe cómo está llevando el orden de su vida, entonces más o menos nosotros sabemos cuál es nuestro lado débil y por qué lado nos podría llegar una prueba, entonces... Sí, correcto. Tenemos que fortalecernos. Definitivamente, pero recuerde que son para acercarlo más a Dios, o son a veces como un ascensor para subirlo de nivel. Entonces no me vea la dificultad que usted pueda estar pasando como algo extraño, como dice Pedro, ¿verdad? Que nos dice como que algo... Como si alguna cosa extraña nos acontecía. Así es, sino que gozaos, o sea, es prácticamente el Señor nos dice que es un reto. Es un reto en su vida. Entonces, y es difícil porque dice, si no gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo. O sea, ¿por qué? No es que nosotros estamos añadiendo a nuestra salvación, sino que Cristo padeció para darnos salvación a nosotros. Ahora nosotros padecemos para que Dios vaya mejorando nuestra forma de ser, mejorando nuestro carácter, mejorando nuestra actitud, mejorando nuestra obediencia. Nos hace personas más fuertes porque usted, oiga bien, por favor, si usted está pasando por alguna dificultad específica, si usted se toma de la mano del Señor, usted va a salir, esa situación se va a arreglar. Pero cuando termine la situación, cuando usted haya pasado por el valle de sombra y de muerte, tomado de la mano del Señor, que dice que no temeré mal alguno, mire, cuando usted haya pasado ese valle, usted será una persona superior, una persona mejor, una persona en fe más fuerte. Entonces, amados hermanos, yo sé, alguien me dirá, ¿a usted por qué no está pasando nada malo? Ay, hermano, no estoy yo para contarle, porque yo estoy para animarlo, no para desanimarlo, porque cada familia está pasando su problema, pues sus dificultades, y entonces hay que pasarlo con ánimo, con fe, porque dice Pedro que nos tenemos que gozar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios nos está puliendo.
puliendo, ¿ok? Y también dijimos entonces que las adversidades son formas divinas como Dios nos atrae. Segundo, ¿qué dijimos? Que nos lleva a la reflexión. Esa es la segunda Ponga atención a esto razón porque de la vamos adversidad. a tomar Hebreos capítulo 12, versículo 11. Hebreos capítulo 12, versículo 11. 11. Porque es importantísimo, amados hermanos, ni usted ni yo no debemos de estar, de ser sorprendidos y comportarnos como incrédulos cuando vienen problemas a nuestra vida, porque eso es lo que pasa. Hay cristianos que se retiran cuando debería de ser que la prueba nos hace acercarnos más a Dios. Miren lo que dice el versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces vea que aquí nosotros lo queremos poner una segunda razón, nos hace reflexionar. Entonces aquí nos dice el texto que realmente nadie está contento con los problemas que vienen, pero al final, y eso es lo que nos hace meditar, al final va a dar frutos buenos, frutos de justicia, frutos de santidad en nuestra vida. Entonces, el hombre es un ser netamente reflexivo. A veces reflexionamos tanto que no tomamos decisiones, pero usualmente cuando nosotros estamos tomados de la mano del Señor, nuestras reflexiones nos llevan a pensar bien, a pensar en lo correcto. Entonces queremos mencionarle 3 preguntas que usted debe de hacerse. Nunca se haga la pregunta ¿por qué yo? Porque esa pregunta no tiene respuesta. A veces decimos ¿y por qué no fulano que anda haciendo cosas malas? No, eso no tiene respuesta. Dios le escogió a usted para llevar esa carga y la Biblia dice que Dios no nos va a poner peso, cargas mayores de las que nosotros podamos soportar. O sea que la situación que usted está pasando, créalo o no, está medida, está exacta para su potencial. Solo hace falta tener fe. Entonces, 3 preguntas que usted queremos nosotros que se haga, si usted en medio si está pasando adversidad o en el momento que pueda pasar la adversidad. ¿Cuáles son esas 3 preguntas? Una de las reflexiones es, ¿qué quiere decirme Dios? Oiga esto, por favor, porque no es una pregunta menor. Es una pregunta mayor. ¿Por qué? Porque todas las dificultades traen una enseñanza. Ya le dijimos que todo el día, todos los días, durante toda la historia de nuestra vida, nosotros vamos a tener adversidades, cosas pequeñas que resolver. ¿Verdad? Que se le quemó la comida, que se le pinchó una llanta, que llegó tarde a donde tenía que llegar temprano, que su hijo está siendo un poquito desobediente. Son adversidades porque son cosas que uno esperaba que no sucedieran. Pero cuando vienen grandes, eso es lo que nos saca de base. Pero siempre, ya sean grandes o pequeñas, es parte de... Nosotros tenemos que buscarle el porqué. ¿Qué quiere decirnos el Señor? ¿En qué hemos fallado? ¿O qué es lo que Dios quiere para nosotros? ¿Cuál es el motivo que nos está poniendo nos está ejercitando, nos está poniendo Correcto. ese ejercicio para que nosotros podamos llegar a la meta? Correcto, fíjese que es como que de repente usted va caminando y ¡trac! Truena algo en el piso. Usted ve inmediatamente en que se paró. Si usted va caminando y tronó algo, alguna adversidad tronó, algo no salió bien, por favor no se enoje con nadie. No se enoje con nadie, sino que piense primero, ¿qué es lo que Dios quiere decirme? ¿Qué es lo que Dios quiere hablar a mi mente, a mi corazón? No, mire, las pruebas, las adversidades no son ajenas de Dios. Todo pasa de las manos, en las manos del Señor. Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta, muy en cuenta. Entonces, Y la segunda reflexión es, ¿qué debo mejorar? allí cuando usted piense qué es lo que Dios quiere decirme, usted inmediatamente tiene que hacerse un autoexamen. Dice Pablo que si nosotros nos examinásemos no seríamos juzgados, pero siendo juzgados somos condenados. O sea, viene el problema, ¿verdad? Porque Dios nos evaluó primero y vio que había algo que había que mejorar. Si usted quiere verle cosas sanas, pues
¿Cuándo fue la última vez que leyó la Biblia usted voluntariamente? ¿Cuándo fue la última vez que usted agarró la Biblia? ¿Cuándo fue la última vez que usted oró? No estamos hablando que cuando estamos en esta reunión, sino que cuando usted buscó un tiempo de oración, cosas pequeñas. ¿Cuándo fue la última vez que usted se preocupó por las cosas que sus hijos están haciendo? Porque de repente usted dice, ¿cómo es que este muchacho anda en drogas? No amaneció en drogado, no. Fue un paso, no es que de un día para otro se hizo alcohólico, no, ese es despacio, eso es progresivo. Entonces, cuando nosotros no estamos haciendo nuestro trabajo, algo va a pasar. Cuando nosotros dejamos cabos sueltos, todos los cabos sueltos, todas las cosas que no resolvemos en su momento, son bombas de tiempo que tarde o temprano van a reventar. Entonces, usted tiene que pensar, primero dijimos, ¿qué quiere Dios decirme? La segunda dijimos, ¿qué debo mejorar? Y tercero, y ponga atención. ¿Cuál es mi llamado a la acción durante esta prueba? O sea, ¿qué Eso es bien importante, porque Correcto. casi siempre lo que hacemos es quedarnos estáticos o sin buscar solución. Sí tenemos que orar, ir al Señor, pero también tenemos que preguntarle ¿cuál es el siguiente paso? Fíjense que yo recuerdo que una vez fuimos hace más de 20 años, estuve de visita en este país y fuimos a Yosemite con unos familiares y entonces cuando llegamos no nos quisimos quedar, pusimos nuestras tiendas de campaña que llevábamos y entonces llegó uno de los guardabosques y nos dijo, les voy a dar un consejo, no pongan sus tiendas cerca de la basura y si acaso ustedes llegan a ver un oso, no corran, no se muevan, el oso va a seguir, se va a ir. Y entonces, pues nosotros no, miren, nosotros bien obedientes, cerca de donde había un depósito de basura, ni nos fijamos y ahí los pusimos. Y entonces estábamos dormidos, yo estaba en una de esas bolsas de dormir y de repente abrí los ojos porque algo comenzó a tronar y vuelvo a ver y vi un osito, hay un osito. Pero como yo estaba acostado, de repente el disque osito se puso de pie y yo lo vi enorme. Pero me acordé de las palabras del guardabosques. Pero le digo al que tenía a la par, ¿verdad? A Michael. Le dije, Michael, ¿qué me? Y entonces, y lo jalé así y no le quise ni decir, mírale. Y abrió los ojos y dijo, y él pegó el grito, ¡un oso! Gritó, mire, y del grito se despertaron todos y todos en carrera. Solo yo me acordé que no me tenía que mover, pero cuando todos salieron corriendo, no, aquí corro yo también. Entonces muchas veces las adversidades llegan y a veces nos quedamos, como decimos, friqueados, ¿verdad? Nos quedamos helados. Ay, ¿qué hago? O a veces tenemos una actitud negativa y nos enojamos con el mundo, con la vida, con Dios, con nuestra familia y no tenemos una actitud correcta. Pero cuando pase la situación, usted tiene que darse cuenta que todo viene de Dios. Y entonces dijimos primero, ¿qué es lo que Dios me quiere decir? ¿Qué es lo que debo mejorar? ¿Y qué acción debo tomar para que esa situación que está pasando me resulte favorable? Porque, amados, muchas veces no es la dificultad que nos pasa, sino que lo pequeñito que nos sentimos frente a la situación, a la adversidad. A veces ya, ay, no puedo hacer nada. ¿Cómo cree usted que no va a poder hacer nada si Dios está de nuestro lado? Entonces, recuerde, mire, el ejemplo de Pablo, ¿te acuerdas lo que me estabas comentando tú Sí. del aguijón? Del Sí. aguijón. ¿Cómo me estabas comentando tú? Oh, lo del... Lo del aguijón de Pablo. La Biblia dice que Pablo oró al Señor porque tenía un problema en su cuerpo, un aguijón de Satanás. Entonces, no es que Satanás lo estaba apoyando, sino que él tenía algo que le impedía hacer su ministerio, desarrollar su ministerio, y le pedía al Señor. Muchos historiadores piensan que tenía un problema con los ojos, por eso es que en un par de cartas dice, mirad con cuán grandes letras os escribo, ¿verdad? Es que él casi ya, llegó un momento que casi no veía. Otros dicen que tenía un problema ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? De joroba, y que le impedía caminar bien. Entonces, él dice que Pablo oró 3 veces y nada pasó. La cuestión, amados, es que cuando el Señor le contestó y le dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y entonces Pablo dejó de pedir que Dios lo sanara y comenzó a vivir con su aguijón, en su debilidad,
y empezó a confiar en Dios. Amados hermanos, mire, el apóstol Pablo escribió 2/3 de las cartas del Nuevo Testamento. Nos ha dejado cartas preciosas como la que estamos viendo el día martes, la carta a los Romanos, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. Entonces nos damos cuenta que Pablo escribió todo eso con el aguijón. Si Dios le hubiera quitado el aguijón, probablemente Pablo con la revelación que tenía y con la sabiduría que él tenía se hubiera engrandecido, y entonces Pablo no hubiese sido el hombre grande en el Señor, porque Dios requirió de Pablo un corazón humilde. Entonces, amados hermanos. Y eso lo hemos vivido nosotros como pareja, como familia o ministerialmente, porque cuando nosotros hemos querido resolver las adversidades en nuestra capacidad, siempre nos cuesta y nos lleva mucho más tiempo, pero cuando nosotros morimos a nuestra carne, confiamos en el Señor, lo hacemos en esa parte, en ese caminar espiritual, y nos mostramos ante el Señor débiles, el Señor empieza a obrar. Pero también hay algo muy importante, pastor, que casi siempre las adversidades las queremos resolver en toda la conmoción, en aquellas aguas turbias, sino que nosotros, para poder reflexionar sobre la adversidad que me ha venido, tenemos que apartarnos y tener un lugar tranquilo para poder pensar, reflexionar cada uno de los puntos que acabamos de mencionar. No podemos tomar una decisión, por eso algunas veces dicen hay que hacerlo con cabeza fría, pero tal vez está mal empleado, o cuando uno está en lo mejor de la efervescencia, de la tribulación, es bien difícil reflexionar si no nos apartamos con el Señor, porque si no vienen ideas de nuestra carne y no dejamos que fluya el Espíritu Santo en nuestra vida y que sea Él quien nos lleve a la acción que debemos de tomar. Fíjese que hay un problema que tenemos todos y que en la medida que nosotros vamos entendiendo lo vamos solucionando. Dicen los psicólogos, y eso quizás es cierto porque todos lo hemos pasado, llega un momento donde uno se congela, se queda frío. Y entonces dicen ellos que cuando uno emocionalmente se cortó, intelectualmente también. Entonces nosotros no tenemos que cortarnos, no tenemos tenemos que tratar de guardar la calma, tenemos que reflexionar y hacernos las preguntas correctas. No contestar las mismas preguntas de siempre. ¿Y por qué? ¿Por qué a mí? Sino que nosotros le proporcionamos 3 preguntas que le pueden ser de bendición para usted. Repítelas. ¿Qué es lo que Dios me quiere decir a mí? ¿Qué es lo que debo mejorar? Y por último, ¿cuál es mi llamado a la acción para que esta situación yo pueda obtener algún tipo de beneficio de ella? No lo pierda, amados hermanos, porque tarde o temprano vamos nosotros a entrar en un momento de adversidad, en un momento de dificultad. No estamos exentos de eso ahora. Tercera razón por la cual nosotros consideramos que vienen las situaciones. Y para eso quisiéramos que buscáramos Jeremías capítulo 29. Ese versículo todos lo conocen, pero muy pocos reflexionan sobre él. 29, versículos 11, del 11 al 13 vamos a leer. Y dice así, oiga esto por favor. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y dice el versículo 13, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Amados hermanos, mire, nosotros tenemos que confiar que Dios nos permite que lleguen las dificultades porque quiere darnos un bienestar diferente. Quiere hacernos llegar a una posición diferente. Y alguien podrá decir, y eso pues no lo teníamos ahí, pero
A veces tenemos situaciones de muere un familiar. Y realmente, ¿qué palabras se pueden decir? ¿Qué pensamientos pueden traerse? ¿Cómo decir eso ya va a pasar o no lo tomes tan a pecho o algo? Eso es bien difícil. Pero allí es cuando usted tiene que ocupar una palabra, agradecimiento. ¿Por qué? ¿Cómo ocupo el agradecimiento? ¿Agradecido que se murió? No, agradecido que pudo compartir con su familiar. Si usted lo ama tanto es porque algo bueno pasó entre usted y este familiar. Y entonces en lugar de morirse pensando en la muerte del ser amado, hay que pensar y agradecer los tiempos que se vivieron juntos. Amén. Celebrar la vida y no la muerte. Entonces, cuando nosotros pensamos que todo viene de Dios, nosotros tenemos que regresar al versículo 11, hoy sí se lo pongo en su pantalla, 29:11, y dice así, mire por favor. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal. Vamos a leérselo de nuevo, pero despacio, oiga por favor. Estamos en Jeremías, capítulo 29, versículo 11, por favor. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Oiga esto, por favor, ponga mucha atención a esto. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que os esperáis. Que esperáis, o sea, pensamientos de ¿qué dice ahí el Señor? Pensamientos de paz y no de mal. Y no de mal, y no de mal. ¿Pero para qué? Para daros el fin que esperáis, dice. Fíjense, entonces Dios va a permitir que haya un proceso en nuestra vida y nosotros en medio del proceso nos va a pasar esto, lo que dice el versículo 12. Sí, y por eso es la que nos está dando, nos va a dar para una solución, una respuesta de acuerdo a nuestro bienestar, pero tenemos que estar confiados y espiritualmente morir a nuestra carne. Amén. Para que sea en nuestra debilidad que el Señor se perfeccione, así como y tú usted recuerde algo, que el bienestar en su mente probablemente no es el bienestar que Dios tenga para usted, porque no necesariamente nosotros sabemos qué es lo mejor. Amén. Para nosotros. Porque Dios puede ver más allá de lo que nosotros no vemos. A mí me encanta algo que dice el Pastor Junior: Dios nos quita lo bueno para darnos lo mejor, pero no lo alcanzamos a divisar así. Entonces vemos nosotros para darnos el fin, para daros el fin que esperáis. Entonces cuando eso pase, mire lo que dice el versículo 12, por favor. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Vea que después de la aflicción, dice, o en medio de la aflicción, cuando tengamos un corazón sencillo y rendido al Señor, dice que lo vamos a invocar. Y dice que no solamente lo vamos a invocar, sino que vamos a ir a Él. No solo va a decir, Dios mío, ayúdame, sino que usted lo va a buscar de corazón en oración. Y dice, y vendréis y oraréis a mí. Y oiga esto, y yo oiré. Y dice el versículo 13, mira lo que dice el versículo 13, y me buscaréis, ¿y qué? ¿Qué dice ahí? Hallaréis. Y me hallaréis. Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Porque cuando usted está sobrado y dice buscar a Dios, no lo hace de corazón. Cuando la bolsa está llena, cuando la salud está completa, cuando los hijos y la casa está bien. Gracias Dios, gracias, sí, estoy bien bendecido. Pero cuando la aflicción llega, cuando la adversidad llega, se da cuenta que solo Dios, nuestro Señor, es quien nos puede ayudar. Y dice la Biblia, torre fuerte es el nombre de Jehová, a Él correrá el justo. ¿Y qué dice ahí? Y no será desamparado. Dios nos va a ayudar, pero para eso viene la aflicción. Entonces nosotros, amados hermanos. Cuando hablas de aflicción, yo estaba recordándome, ¿tú recuerdas el testimonio de la hermana que iba a tener la bebé? No quiero mencionar el nombre, no sé si puedo. La hermana Daisy, bueno, no quería mencionar. Pues yo estuve en medio de todo eso, no vi el papá ni nada, pero... y todos veían que la petición, ¿cómo decían si una mujer puede tenerlo? Mire, ¿se recuerdan, hermanos, algunos que son de la iglesia? ¿Se recuerdan que yo siempre doy el testimonio de que una hermanita oraba porque
porque quería tener un parto sin dolor. Sin dolor, y los era su hermanos- primer parto, sí. Y los hermanos mayores ahí de la iglesia, nosotros estábamos nuevos y el hermano dijo, eso es contrario a la voluntad de Dios. Y yo me sentí mal, yo le dije, no hermana, venga, oremos. Y resulta, y aquí Y está con pasamos nosotros orando la y hermana orando. Daisy. Y Dios hizo la obra. Gloria a Dios. Dios hizo la obra, ¿verdad? Ahí le preguntan a ustedes, Si ustedes lo si quieren buscareis después. de todo corazón. Amén, amén, porque esa es un momento de aflicción cuando usted teme algo y usted va al Señor y lo hace de todo corazón y dice la Biblia que Él va a oír, Amén. ¿verdad? Va a oír. ¿Por qué nos va a oír? Porque lo vamos a buscar de todo nuestro corazón. Y por último, amados hermanos, para no seguir, para tratar de guardar el tiempo, una razón por cuál viene la adversidad, y esta quisiéramos que nos fuéramos a la primera de Pedro, por favor. Primera de Pedro, capítulo 4, si son tan amables. Primera de Pedro, capítulo 4, y de ahí vamos a buscar un solo versículo, el 16, por favor. Primera de Pedro 4, 16 dice así, mire, por favor. Oiga esto, por favor. Lo tenemos ahí. Dice así. Amén. Pero si alguno padece como cristiano, dice, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Amén. ¿Está pasando alguna dificultad? Ni se avergüence. Oiga, ni se avergüence. Ni piense que Dios lo ha olvidado. Enfrente la situación de la mano del Señor y yo le aseguro que usted va a salir triunfante. Dios va a hacer que usted salga triunfante de esa dificultad. Nos dice la hermana Daisy, ¿cómo olvidar ese milagro si ahí está Carlita Amén. con ella, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, mire, usted tiene que, esta dificultad tiene que servir, número uno, para que las personas que le conozcan vean que usted es una persona que confía en Dios. Amén. Y digan, ¿y cómo podés estar tan tranquilo? Es que yo confío en el Señor. Entonces, usted predica con sus hechos y también ahí aprovecha usted para hablar de las grandezas de ese Dios que siempre, siempre está con nosotros. Y entonces, Y es que, pastor, muchas veces decimos, ay, yo no conozco mucho de la palabra de Dios, ¿cómo voy a testificar? Con las maravillas que el Señor hace en nuestra vida. Y así las personas, como decíamos al principio, no creyentes, es una forma de que se acerquen a Dios. Asimismo hay otra palabra en este versículo que a mí me llama la atención. Dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence. No porque, se avergüence. porque muchas veces nosotros no contamos que estamos pasando pruebas para que oremos los unos por los otros, porque nosotros mismos como cristianos nos hacemos un estigma que si está pasando prueba, si está pasando una adversidad, es porque está en pecado. Amén. Entonces, pero es algunas veces es por desconocimiento de la palabra, porque no, aquí digámoslo bien, es por ignorancia. Esa es la palabra, es ignorancia. Porque ignorancia bíblica, ignorancia espiritual y Di- además, amados, yo no sé la vida de nadie. Y cuando alguien está pasando en prueba, lo primero que dicen es, ay, es que está en pecado. Pero eso es exactamente eso es para mí es por ignorancia que las personas dicen que está pasando prueba porque está en pecado. Y en el ámbito cristiano suele ser muy frecuente porque generalmente se quedan solo con lo que le profetizan y no con lo que dice la palabra de Dios. Y fíjese Entonces, que ahí está. un detalle, si usted quiere ver cómo un cristiano o como una persona creyente enfrenta las dificultades, yo le recomiendo leer el libro más antiguo de la Biblia, que es el libro de Job. Los amigos de Job lo acusaron que se arrepintiera y Dios les dijo, ustedes no saben nada, ¿verdad? Sí, es un libro precioso. Y por Amén. último, amados hermanos, para poder terminar, dime. Eso, que no nos avergoncemos cuando estemos pasando prueba y también que luego que testificamos es una forma de glorificar el nombre de Dios, mostrar cómo Dios se glorifica en cada una de nuestras vidas, mostrar cómo Dios se glorifica en cada una de nuestras dificultades. Glorificar a Dios implica confianza. Confianza y darle la gloria y la Yo honra a estoy Él. tranquilo porque yo sé en quién he creído.
Amén. Yo sé que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. O sea, Dios me cuida. Dios cuida de mí. Y pongas eso en su mente. Dios cuida de mí. Él tiene todo planificado para mí y yo tengo que caminarlo en fe, no por vista, dice el apóstol Pablo. Nosotros caminamos por fe y aunque la situación esté muy difícil, nosotros caminamos por Y fe. esta es posiblemente esa adversidad es parte de lo que yo quizás no he trabajado en mi vida. Entonces, Dios dice, se perfecciona en mi debilidad. Y si esa es mi debilidad, no debo de avergonzarme. Amén. Y para terminar, dice el primera de Pedro ahí mismo, solo que el versículo 19, ¿cómo debo actuar entonces? Hay muchas cosas que no podemos decirle. A veces los hermanos se acercan a mí y me piden una consejería de la situación que están pasando, pero yo quisiera tener la respuesta. La respuesta, mire, esto se resuelve así, así, así. Pero a veces no tenemos la respuesta. Ni Amén. por qué, ni siquiera para qué, porque el para qué solo lo sabe Dios y lo sabe usted. Si usted lo consulta eso, porque es que Santiago dice que el que esté falto de sabiduría, pídala a Dios y Él la va a dar abundantemente y sin reproche. Y esa es la importancia del momento de reflexionar, tener momentos a solas de oración y que el Señor nos diga qué es lo que... Vean lo que dice el versículo 19 y esa es la manera como nosotros debemos de actuar. De modo que, capítulo 4, versículo 19 dice así, de modo que, estamos en primera de Pedro, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, y no por andar en lío, sino que usted está caminando bien, pero vino un problema, los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador. ¿Y qué tengo que hacer? Y haga el bien. Confíe en Dios. Dios tiene el control. Haga lo que esté en sus manos hacer, que sea honroso para su vida y honroso para Dios. Haga el bien, no deje de vivir cristianamente y yo le aseguro que Dios le va a dar la respuesta a ese problema que tanto alguno probablemente pueda estar pasando. Fíjense que el Salmo 27, y con esto termino, dije que iba a terminar con el anterior, pero solo quiero leerse porque para mí este versículo me llena de mucha paz, de mucha bendición, y lo dijo el rey David, el Salmo 27, versículos 13. Oiga lo que dice, y este versículo es precioso. Salmo 27, versículo 13 dice así, con esto terminamos. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Hubiese yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Amén. Mis queridos hermanos, Dios tiene el pleno control de todas las cosas. Pero Dios permite que pasen cosas. Enfrentémoslas con fe. No tiemble. Si usted quiere llorar, váyase de rodillas a Dios. Y dice Jeremías que nosotros nos vaciemos como agua delante del Señor, no delante de los hombres. Hable con Dios. Pregúntele por el porqué de las cosas y aprenda a vivir confiando en Dios. Porque Dios, amados hermanos, ya se lo dije y se lo repito una vez más. Dios tiene cuidado de nosotros. Amén. Vamos a orar. Padre celestial, buen Dios y Padre nuestro. En este momento, Señor, queremos agradecerte, Padre, la vida que nos das. Agradecerte tu misericordia para con cada uno de nosotros, Dios. Oro por cada hermano que estuvo ahora conectado. Bendícelo grandemente, Señor. Bendice sus vidas, Padre. Tú los ves claramente en este momento. Aquellos que se han mantenido conectados, aquellos que se conectaron un momento, se fueron. Tú los ves claramente, Señor. A todos, Padre, te pedimos que los bendigas. Que les permitas encontrar, Señor, en medio de la oscuridad que puedan estar pasando, del momento difícil que pueda estar pasando. Ayúdales, Señor, a encontrar la luz que eres tú, Señor. Ayúdales, Padre, a encontrar la respuesta en la confianza que tenemos en ti, Señor.
Danos la sabiduría, Padre, para encontrar qué es lo que tú quieres de nosotros, qué es lo que debemos de corregir y qué cosas, cuál debe ser nuestra acción, cuál es el llamado a la acción que tú tienes para nosotros. Descansamos en ti, Señor, y te suplicamos, Padre, que bendigas a tus hijos, Padre. Una vez más, por cada una de las personas que oramos, Señor, al principio, las ponemos en tus manos, Señor, para que abras puertas que están cerradas, Señor, para que sanes cuerpos que están enfermos, personas que en este momento están en el hospital, Señor, ten misericordia y sana sus cuerpos, Padre, y que ellos puedan entender que has sido tú en este momento que has sanado sus vidas. Gracias, Dios, por lo bueno que eres. Te amamos, Señor, con todo el corazón, y nuestra mente, nuestro corazón, nuestras familias, nuestro trabajo, inclusive nuestro estatus en esta tierra, lo ponemos en tus manos. Te prometemos, Señor, no estar